La Organización Mundial de la Salud define la demencia como un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. Afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El término demencia senil se considera actualmente erróneo, puesto que esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión hablaremos de la demencia y todo lo relacionado al tema de forma sencilla y rápida. ¿Listos? Aquí vamos. Prevalencia e incidencia. La demencia afecta en todo el mundo a unos 50 millones de personas y se estima que cada año se registran en torno a 10 millones de casos nuevos. Se ha calculado que si la prevalencia de demencia actual se mantiene constante, en el año 2050 habrá alrededor de 130 millones de personas afectadas. Causas. En términos generales, la demencia suele ocurrir a partir de los 60 años, por lo tanto, el envejecimiento supone uno de los factores de riesgo más significativos. Es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. En función del área del cerebro afectada, el impacto puede ser distinto. Puede deberse a diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro de forma primaria o secundaria. Entre las primarias, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, seguida de la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Las demencias secundarias son aquellas que se producen como consecuencia de otra circunstancia o enfermedad, siendo la más frecuente la demencia vascular, aunque también encontramos otras formas como las demencias infecciosas postraumáticas, metabólicas o autoinmunes. Síntomas. Los síntomas de la demencia abarcan muchos aspectos de las funciones mentales del paciente. En términos generales, se puede ver afectado el comportamiento emocional o de la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción y el pensamiento o juicio. En las fases más incipientes de la enfermedad, la persona sufre un deterioro cognitivo leve que incluye la dificultad para realizar varias tareas a la vez, para resolver problemas o para tomar decisiones. Además, dificulta el recuerdo de los hechos o conversaciones recientes y la agilidad mental se ve disminuida. A medida que el trastorno empeora, los síntomas se agravan y también pueden aparecer pérdida de habilidades sociales y cambios de personalidad, lo cual lleva a comportamientos inapropiados en público y a veces agresivos. Problemas para comunicarse, ya que el paciente presenta dificultad para recordar el nombre de objetos familiares. A esto se une la pérdida del sentido de la orientación, por lo que la persona puede perderse con asiduidad y no encontrar objetos. Aumento de la dificultad para memorizar o realizar actividades que requieran pensar. El paciente pierde capacidad de juicio y no es capaz de determinar la peligrosidad de sus acciones. Se producen cambios en el patrón de sueño, lo que aumenta el riesgo de sufrir alucinaciones, delirios y es posible que este cuadro sintomático lleve a la depresión. En los casos más graves, los pacientes con demencia ya no son capaces de realizar actividades básicas, tales como comer, bañarse o vestirse. Es posible que sean incapaces de reconocer a familiares cercanos o de entender el lenguaje. Prevención. La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas carecen de medidas preventivas concretas. En la actualidad, la mayoría de los estudios preventivos realizados señalan que la mejor estrategia para retrasar el desarrollo de una demencia degenerativa es actuar sobre los elementos modificables, como son los factores de riesgo vascular, entre ellos hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo y obesidad. También se ha observado un beneficio significativo en el retraso del inicio de los síntomas, fomentando la actividad física y cognitiva en edades medias de la vida. Diagnóstico. No existe ninguna prueba que diagnostique por sí sola la demencia. El diagnóstico se basa tanto en la evaluación neuropsicológica como en pruebas de imagen. Se utilizan las siguientes herramientas: evaluación neurológica, pruebas cognitivas y neuropsicológicas, pruebas de imagen como la tomografía computarizada y resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones que muestran patrones de actividad cerebral, análisis clínicos y evaluación psiquiátrica. Además, se recomienda descartar depresión, revisar la medicación y valorar si el tratamiento con psicofármacos está influyendo en la cognición. Tratamientos. La mayoría de las demencias son irreversibles, pero hay diversos tratamientos que permiten controlar sus síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tratamiento farmacológico. Para mejorar temporalmente los síntomas de la demencia y retrasar su avance, se utilizan entre otros los siguientes fármacos:
Inhibidores de la colinesterasa, que actúan elevando los niveles en el cerebro de una sustancia llamada acetilcolina, relacionada con la función de la memoria. Aunque se usan principalmente para el Alzheimer, también se recetan para otras demencias, como la vascular, la que se produce por la enfermedad de Parkinson o la demencia con cuerpos de Lewy. Memantina. Este medicamento actúa regulando la actividad del glutamato, que es un mensajero químico involucrado en funciones tan relevantes como el aprendizaje o la memoria. Otros medicamentos. También es frecuente recurrir a medicamentos específicos para síntomas concretos como los estados de confusión, las alteraciones del comportamiento, los trastornos del sueño, la ansiedad, la depresión, las alucinaciones o la agresividad. Para ello se emplean antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, etc. Tratamiento no farmacológico. Terapia ocupacional para prevenir caídas y mejorar el comportamiento. Modificar el entorno. Reducir el desorden y los ruidos redunda en el bienestar de las personas con demencia. Fomentar el ejercicio físico y fomentar la participación del paciente en actividades diversas. Algunas personas sufren un deterioro cognitivo leve, pero que no llegan a padecer ningún tipo de demencia. En los casos en los que sí se produce una evolución hacia la demencia, esta enfermedad reduce considerablemente la calidad y la expectativa de vida. La demencia tiene una repercusión social y económica muy significativa y un impacto considerable en las familias y los cuidadores de los afectados. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.